Bien, pues empecemos el día de hoy. Ya han pasado esos 2 minutos que les venía platicando y aunque se vaya sumando gente, creo que debemos de respetar el tiempo y los espacios. Pues como les platicaba, bienvenidos a este espacio de la Universidad de Anáhuac, de la Facultad de Economía y Negocios, del CADEN, de IDEA y de la aceleradora. Los Future Trend Seminar, como ustedes ya saben, es este espacio trimestral que nos damos para reflexionar sobre grandes temas, sobre ciertas tendencias que estamos viendo en diferentes aspectos. Y esta semana, estos 3 días, incluidos el día de hoy, estas 3 tardes, los vamos a reflexionar sobre el tema de capital humano. El capital humano, todos ustedes saben, ¿no? A la mera hora, una empresa, por más capital, dinero que se le ponga, por más rondas de inversión, pues si no hay un buen capital humano, si no hay unos buenos mecanismos, gente que está motivada, si no hay talento, si no hay skills, pues se pierde todo el valor de la organización. Y bueno, en los últimos meses, en el último año, la verdad es que las empresas han volteado a ver y se han preocupado mucho por su gente, se han preocupado mucho por sus equipos. Y lo que ha sacado adelante los mercados, lo que ha sacado adelante las empresas que hoy se mantienen después de la crisis que estamos viviendo, pues es su gente, y es el management de su gente. Y además de eso, hay una reflexión muy importante que ya viene desde hace algunos años en este tema de ESG, ¿no? De la responsabilidad social corporativa y de la importancia que tiene justo la gente en la organización y cómo se desarrolla. Nos esperan 3 días fabulosos sobre la reflexión de ese balance entre familia y trabajo, sobre la reflexión del ESG y sobre la reflexión de la inversión en el capital humano. El día de hoy, la verdad es que tenemos un panel de lujo. Es un panel en el cual vamos a discutir el impacto financiero del capital humano en la inversión y nos acompañan dos grandes personalidades en esta, que saben perfectamente bien en temas de capital humano, y Marta Beatriz Valderrama va a ser quien va a coordinar la agenda. Entonces me va a permitir leer las semblanzas de quienes nos acompañan y luego le cederé la palabra a Marta Beatriz. Entonces, fíjense, hoy nos acompaña el maestro André Maxnuk. Él es actualmente socio y presidente para América Latina y director ejecutivo de México Mercer. Por cierto, Mercer es una de las empresas más importantes en estos temas, en el desarrollo del capital humano. Él ha desempeñado varios puestos de liderazgo en Brasil, México y América Latina relacionados con la puesta en marcha de nuevas líneas de negocio, reestructuración y crecimiento acelerado en Mercer. Desarrolló la primera parte de su carrera en roles de consultoría y ventas en diferentes líneas de negocios, tanto en México, Brasil y Estados Unidos. Es licenciado en Ciencias Actuariales por la Universidad de Río de Janeiro y es miembro del Instituto Brasileño de Actuarios. Cuenta con un MBA ejecutivo de la Escuela de Negocios Dom Cabral en Brasil. Bienvenido, André. Mucho gusto que estés aquí con nosotros. Gracias, Alfredo. Igualmente, va a ser un placer poder discutir y conversar aquí con todos ustedes. Gracias. Luego nos acompaña Mauricio Reynoso Nazar. Él es actualmente director general de la Asociación Mexicana de Dirección de Recursos Humanos, la AMEDIR. Ha colaborado con compañías en los sectores de consumo, automotriz, farmacéutico, como en Merck Sharp y Domé, en Mars, en Coca-Cola Company, en Coca-Cola FEMSA y en Chrysler. Es coordinador académico del diplomado en Gestión Estratégica de Talento y profesor del posgrado en el TEC y en la UP. Es conferencista en diversos eventos y congresos nacionales e internacionales, colaborador en la sección de Capital Humano del Economista y coautor de un libro que se llama Líder Coach 2021. Fue presidente del Comité de Educación del American Chamber of Commerce México. Bienvenido, Mauricio. Qué gusto tenerte aquí. Gracias, Alfredo. Un gusto compartir con ustedes. Y por último, quien va a moderar la mesa es Marta Beatriz Valderrama. Me voy a permitir leer una parte de su semblanza. Ella se encarga de toda la promoción y gestión de la maestría en Dirección Estratégica de Capital Humano de la Universidad de Anáhuac, México. Es coautora del libro de Productividad para la Competitividad, articulista en varias revistas, entre ellas Ejecutivos en Finanzas, conferencista nacional e internacional sobre diversos tópicos relacionados con el factor humano. Es asociada al IMEF, al Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas, donde ha tenido muchos puestos en sus órganos de gobierno
y también antes de estar en la academia estuvo como directora de recursos para la cooperación de la Organización de los Estados Iberoamericanos. Es licenciada en Psicología por la UNAM y maestra en Administración Pública y Administración de Empresas por el TEC de Monterrey. Marta Beatriz, bienvenida. Qué gusto tenerte aquí. Gracias, Alfredo. Si me permite, Ana Paula, para prender mi cámara porque me tiene bloqueada. Gracias. Ahí Sí, está ya. Oigan, estoy. antes de cederte la palabra, invito a todo mundo a que vaya posteando preguntas en el chat, a que vaya poniendo preguntas en las Q&As para que poco a poco se vaya desarrollando una conversación a lo largo de este foro. Y ahora sí que la pista es toda suya. Bienvenidos. Muchas gracias, Alfredo. Pues nada, antes que nada, muchísimas gracias, de verdad, André. Muchísimas gracias, Mauricio, porque este tema es, ya saben, mi pasión desde que Alfredo me invitó hace muchos años a dirigir esta maestría y que actualmente pues cada vez toma más fuerza. Yo quiero que este día nos ayuden a compartir su amplia experiencia para crecer en un todo sustentable con gran orientación humana y social. Y bueno, sin más, me voy a permitir plantear la primera pregunta como para abrir boca, pero realmente es un honor el que nos hayan aceptado la invitación. Amigos queridos, ¿cómo medir el ROI en la gestión del talento? ¿Por dónde hace sentido comenzar? ¿Y cómo favorecen las ciencias de los datos y la tecnología a transparentar justamente el retorno de inversión en capital humano? ¿Qué les parece si iniciamos por ahí? Andrés, si eres tan amable. Mauricio ya tenía el micrófono prendido. Bueno. Mauricio, adelante. No, adelante, Mauricio. Adelante, Mau. Bueno, pues mira, es que es justamente la pregunta. Yo creo que hay que desmitificar el tema, Marta, y no sé si esté de acuerdo conmigo, André, ya lo veremos un momento más, pero efectivamente el área de recursos humanos tradicionalmente ha tenido ese paradigma de que somos generadores de intangibles y que no se puede medir. Yo, francamente, en mi experiencia, he encontrado exactamente lo opuesto. La pregunta clave hoy es por dónde empezar, y yo te diría justamente ahora que lo relacionas con tecnología y ciencia de datos, por ahí tenemos que ser capaces, en recursos humanos, de entender el gran mundo y banquete que tenemos de información y datos y que no hemos sabido explotar. ¿A qué me refiero? Tenemos muchísima información que, correlacionándola adecuadamente con indicadores de negocio y otros factores incluso externos, podemos medir perfectamente cuál es el nivel de contribución que tiene la función de recursos humanos. Hay que entender muy bien el negocio. Eso también en la gestión de talento, los especialistas quizá no le han puesto la suficiente atención. He encontrado, eso sí, colaboradores, equipos muy bien, donde más éxito pudimos tener en algunas de las organizaciones que he trabajado, ha sido cuando he tenido los equipos que entienden el negocio en el cual hemos estado trabajando, o sea, consumo, farma, servicios, tecnología, lo que sea. Entender muy bien el negocio, cómo mide su éxito. Y entender muy bien el lenguaje del negocio, no solo el financiero, sino cómo se lee en términos de marketing, de market share, cómo se lee la efectividad operacional, cuáles son los indicadores en los procesos de manufactura que más inciden en la calidad de tu producto o bien de tu servicio, si es el caso. Entonces, por ahí hay que empezar, por el mundo de datos, y eso hoy más que nunca es fundamental, no solo en recursos humanos, sino en cualquier otra función de las que llamamos incluso áreas staff o de soporte. Tenemos que entender muy bien el mundo de datos que tenemos en nuestras manos. Un científico de datos con el que tengo una gran relación, Chief Data Science Officer del Banco Sabadell, me decía hace como 3 o 4 años, Mauricio, recursos humanos no tiene idea del banquete de información y datos que tienen, que sabiéndolo utilizar se acabarían cualquier tipo de problema en cuanto a medir el retorno de la inversión en talento. Pero ya seguiremos platicando un poco más adelante sobre esto, creo yo. Totalmente de acuerdo, Mauricio. Justo por eso quise abrir boca en este encuentro con esta primer pregunta. Y bueno, una disculpa por haber dado la palabra en principio a André, pero totalmente de acuerdo contigo. Un honor te aprecio estar con mucho. André aquí.
No, y le aprecio mucho. Y bueno, aprovecho este breve para invitar a todos nuestros invitados y que están conectados a ir anotando sus preguntas en el chat o bien en preguntas para que al final de este panel puedan ustedes hacernos el favor, en la medida de lo posible, contestar algunas de ellas y con las otras, pues se las mandaremos vía mail para que nos hagan favor de después responderlas. Muchas gracias. Andrea, ahora sí, si fueras tan gentil de continuar ahora con tu respuesta con este tema. Claro, Marta. Bueno, muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí. Y bueno, y Mauricio tiene una experiencia bastante importante como director de recursos humanos y creo que el tema de ROI en las políticas y en los procesos de recursos humanos es algo que tiene bastante experiencia y seguro vamos a profundizar. Mira, yo antes de mencionar recursos humanos, la pandemia nos ha traído aún más evidencia de la importancia del talento de personas para el éxito de una organización. Entonces, nosotros hemos, viendo el lado positivo, por así decir, hemos visto que hay que empoderar a las personas, que no hay líderes que tienen todas las respuestas y los líderes que más horizontalizaron, que tornaron sus organizaciones más horizontales y en sus momentos empoderaron diferentes equipos para buscar los problemas que están pasando y soluciones, pues han sido organizaciones que se han desarrollado mejor que otras. Y además, si vimos todo el avance de la tecnología y la necesidad de desarrollo más acelerado de nuevas competencias, la pandemia solamente nos enseñó que todavía vamos obsoletos y hay que acelerar mucho más este proceso. Entonces, afuera del tema necesariamente de una estructura, de una función de recursos humanos, hay todo un tema crítico para las organizaciones tener éxito en estos días que tiene que ver con talento y competencias y habilidades críticas de éxito. Si no, no hay. Entonces, yo creo que ahí, Marta, yo hago una primera alusión a la posibilidad de indicadores, porque claramente se puede asociar éxito de una determinada estrategia de negocios a la existencia de determinados talentos, competencias y habilidades para llegar. Si no, no llego. ¿No? Todos dicen, bueno, ahora se está acelerando el comercio electrónico, pero ¿quién prepara comercio electrónico? ¿Quién lo hace? No es algo que simplemente compramos y al mercado, algo que se desarrolla por seres humanos y no tener essa competência se prova algo que deja las compañías obsoletas. Ahora, mirando un poco a la parte de recursos humanos, yo estoy totalmente de acuerdo con Mauricio. Basta ser, soy actuario, no soy científico de datos, pero sin embargo, no necesitamos ir mucho más allá para ver una fuerte posibilidad de conexión de todos esos datos, indicadores o predicciones relacionados a talento, que esto impacta directamente el negocio. Mauricio mencionaba manufactura. ¿Y cómo podemos asociar el éxito de una planta con nivel de absenteísmo de una rotatividad de una planta? Pues hay plantas que se acostumbran a trabajar muchas veces con 50% de rotación. Entonces es algo que bajando, nosotros tenemos estadísticas o analíticos que dicen, bajando esa rotación en 10%, cómo esto impacta la productividad, por ejemplo, de una planta y consecuentemente el resultado financiero. O, por ejemplo, temas ya que estamos hablando aquí de sustentabilidad, temas de diversidad e inclusión. Pues comprobadamente empresas que tienen más mujeres ejecutivas generan entre 2 y 4 puntos más de EBITDA de resultado. Esto es estadística relacionada a rotación, por ejemplo. Entonces, ahora, de práctica no vemos tanto. Entonces, lo que vemos en el mundo de hoy es sí, muchas veces directivo de recursos humanos siendo tratado muchas veces más como un gasto, ¿no? Y su presupuesto de gasto que propiamente no. Tú tienes que cuidar de indicadores A, B, C y D. Entonces, eso todavía es una área de oportunidad, pero otra vez, afortunadamente es algo que estamos viendo acelerando y transformándose muy rápido y durante la conversación yo puedo compartir algunas otras estadísticas. Está cerrado tu micrófono, Marta. Sí. El micrófono, Marta Beatriz.
¿Qué debe aparecer, Marta Beatriz, un letrerito? Creo que Ya la perdimos. Oh, perdón, ya. Tuve problema ahí con ya, una disculpa. Me quedé, de verdad, pues totalmente, ¿qué te puedo decir, André y Mauricio? Lo que ustedes acaban de mencionar, yo creo que ese es el reto justamente de la maestría que tenemos en Dirección Estratégica de Capital Humano, y que para ello estamos formando expertos en dirección como tal, con un enfoque en donde se da mucha fuerza a la parte de las métricas, a la parte de los datos y a la parte de los KPIs, que estos, bueno, sin ellos no podemos realmente hacer mediciones. Entonces, como para dar continuidad de una súper disculpa, no sé cómo, ahí tuve un problema tecnológico a propósito del avance tecnológico y de datos. Dentro de todo esto que mencionan, ¿qué áreas de capital humano consideran ustedes que son más susceptibles a medir su retorno de inversión? Pero lo más importante, ¿cómo asociar cómo asociarlas al proceso de creación de valor y lo que nos ocupa en este panel, y su impacto financiero en la organización? Mauricio o André, quien guste iniciar. Como gustes. André, ¿quieres comentar algo o me lanzo? Como tú digas. Adelante, Mauricio. Bueno, pues también es una gran pregunta. Lástima que no tengamos suficiente tiempo, Marta, pero voy a tratar de ser muy concreto. Me encantaría escuchar también a André. Mira, yo creo que también por experiencia tenemos que buscar dónde están esos datos y entenderlos muy bien, a los que nos hemos estado refiriendo. Si hablamos por funciones de recursos humanos, yo creo que tenemos que ver y cambiar el enfoque también a las diferentes funciones que tradicionalmente hemos tenido. Atracción de talento, ¿qué mides? ¿Mides la cantidad de candidatos que presentas o la calidad de tu esfuerzo en atracción de talento? Con lo cual te lleva a otro criterio de medición, como es a los 3 años de que contrataste a alguien, ¿dónde se encuentra? ¿Cuál es su evaluación de desempeño? ¿Qué ha aportado a la organización? ¿Cuál es su potencial, su desarrollo, etcétera? En lugar de estar midiendo simplemente un concepto de rotación, vamos a un concepto de retención. Por decir algo, un indicador poderosísimo también pues es el engagement. Otro indicador, una de las áreas que más susceptibles son de ser claras para contribuir y ver cuál es el ROI, pues es la de compensaciones de beneficios, ¿no? Por ejemplo, en tu Beneflex, aquí Mercer también nos puede dar muchísimas ideas y mucha información a través de André, pero la verdad es que cuando tú ves tus planes de beneficios flexibles, ¿en qué estás invirtiendo? ¿Qué es lo que la gente realmente valora y qué no? Para que puedas encauzar los recursos en aquellos planes que sí están siendo apreciados por la gente. ¿Cuál es también el nivel que tienes de incidentes al año, de tal forma que puedas también estar gestionando tus planes de beneficios, etcétera? Yo creo que decía yo hace un momento engagement. Cuando tú empiezas a correlacionar la información que tienes, tu análisis histórico, tendencias que has tenido, digamos 2, 3, hasta 5 años probablemente, cuando lo vas midiendo, como en alguna organización me tocó medir, ese engagement relacionado con indicadores financieros, relacionado con participación de mercado, relacionado con eficiencias operacionales, dependiendo del área o el total de organización que estás midiendo, te da muchísima información. Y recuerdo perfectamente cómo comprobamos nosotros en esa organización en particular que a mayor engagement, mejor rentabilidad, mejor cash flow, mejor profit, mejor rendimiento operativo y eficiencia operativa en plantas, etcétera, etcétera. Entonces, hay formas, utilizando adecuadamente los mecanismos que tenemos para analizar datos, para llegar a estas correlaciones y obtener información válida. Algo muy importante, Marta, en esto es qué herramientas y qué instrumento escoges para recabar esos datos, para hacer ese análisis y para proyectarlos en el tiempo. Así que hay que tener mucho cuidado en ese sentido. ¿Qué instrumento, qué capacidad analítica tienes en tu área de recursos humanos para el manejo de los datos y qué capacidad también tienes de conocimiento del negocio y proyecciones a futuro buscando esas correlaciones? Definitivo, Mauricio.
Andrés, somos todos tus escuchas. Sí. Adelante. No, buscando no repetir y agregar sobre lo que dijo Mauricio, incluso rápidamente vi en el chat un tema de muchas veces se define más claramente ROI para metas financieras y no tan claro para recursos humanos. Pero ¿qué son las metas financieras? Llegar al resultado de una compañía. ¿Cómo se llega? ¿Cierto? Obviamente puedo decir si llegué o no a los ingresos, si llegué o no a la utilidad. Pero las compañías que están utilizando Analytics al full, y es una tendencia de aceleración durante la pandemia, de usar los datos 24/7 para la toma de decisiones, entre factores como, por ejemplo, experiencia de cliente. Entonces, claramente linkar la experiencia con cliente, indicadores de experiencia con cliente, con resultados de la compañía, resultados financieros. Y si yo no tengo un determinado nivel de experiencia de cliente, seguramente me hace mucho más difícil llegar a los resultados. Y de ahí entramos en lo que Mauricio mencionó, por ejemplo, experiencia del empleado, temas de engagement. Dificilmente una empresa que tiene su engagement a nivel, no sé, de 0 a 100 en 50, en 50 algo, pues dificilmente va a ser una compañía que va a lograr contar com resultados sustentáveis de mediano plazo. Então, engagement hoje, por exemplo, é uma métrica muito importante para várias companhias e muitas indo mais allá de ver engagement incluso por nível, por geração, por gender e por aí vai. Ou se eu vou a determinado, por exemplo, projeto de desenvolvimento, o tema de desempenho das pessoas, não? Então, como está meu desempenho, como isso pode generar trigger de novos treinamentos e etc. Então, eu creio que, sim, puramente os recursos humanos não têm uma meta de ingressos de recursos humanos, os ingressos são da companhia, mas para chegar aos ingressos da companhia, há áreas de recursos humanos, de logística, de cadena de suministro, de ventas, etc., que são medidos para chegar aí. E desta maneira, pode ser que para várias companhias, as respostas sejam distintas, dependendo do modelo de negócio, e quais são as métricas mais importantes para chegar. E outro é que há métricas mais generais nos dias de hoje, e quizá podemos falar um pouquinho mais adelante sobre o tema de ESG, não? Então, como juega o tema de diversidade e inclusão, não só para chegar às metas, comprovadamente outra vez, não? Empresas que têm mais executivas entregam hasta 4, 5 pontos mais de EBITDA, não? Pero independente de isso, é uma série de outras métricas relacionadas à inclusão de etnia, por exemplo, e vamos entrar depois no tema de social responsibility, de como o impacto com relação ao meio ambiente. E outro ponto que comentei rapidamente, e Mauricio mencionou também, uma área de extrema oportunidade para recursos humanos, a função de recursos humanos é o uso de analytics. Hoje carregamos décadas de dados que não utilizamos, e aí também havia um comentário no chat, usamos mais com benchmarking, não usamos com predição, certo? Então, sim, necessitamos de tecnologia, de sistemas, para usar isto como predição. E a partir do momento que científicos de dados, ou tenho plataformas, tenho tecnologia para usar esses dados como predição, eu vou poder contribuir mais efetivamente de ensinar ao CFO, de ensinar ao CEO da companhia, como estou influenciando de alguma maneira a mis resultados. E o que hemos visto durante a pandemia é que várias decisões sobre pessoas han sido mais lentas em função das companhias não usarem ao full a possibilidade de analytics para temas predictivos. Então, imagina, estamos passando por uma pandemia, onde os cenários são, não sabemos o que vai passar, há muita incertidumbre, há muita volatilidade e necessitamos jogar com test and learn, certo? Mas se eu não tenho dados, simplesmente vou fazer minhas coisas o quê? Por gut feeling, não? Porque penso que pode ser uma alternativa e tendo dados eu posso ter processos, modelos estocásticos muito mais precisos com relação ao impacto em temas intangíveis e como isso pode impactar minhas decisões. E um grande câmbio que estamos vendo na pandemia é que ter esses dados disponíveis com tecnologia e com modelo predictivo robusto nos ajuda a tomar decisões 24/7. E a clave de éxito nos dias de hoje é reaccionar muito rápido, com agilidade, e tomar decisões muito ágeis. Então, eu creio que esse é um grande desafio para a função de recursos humanos, e quando essa função evolucione mais em os usos de analytics para tomar decisões, eu creio que vai quedar muito mais claro para o executivo da companhia, para o CEO, não? Quais são essas métricas
y cuáles son esos ROIs, por así decir, de varias de estas métricas que controlamos para recursos humanos. No, de verdad, o sea, 100% de acuerdo con ustedes. Aquí me gustaría insistir un poquito, y quizás me lo podrías dar a través de un ejemplo, André, o también otro ejemplo, Mauricio, porque creo que la parte de ya volvernos los directivos de capital humano, copilotos del CEO, al mismo nivel del CFO, nos hace hablar en lenguaje similar, nos hace entrar a esta parte numérica de datos analíticos, etcétera. Entonces, ¿cómo, con algún ejemplo, cómo tú al CFO le transmites y le demuestras la creación de valor y su impacto financiero, André? Tú como consultor, o sea, tu Mercer es digo, la principal consultoría en estos temas, ¿no? A nivel global. Sí. Mira, el punto número uno, Marta, y yo creo que es una área de oportunidad muy fuerte para directivos de recursos humanos, es entender la estrategia de negocio. Claro. ¿Ok? Y no quedarnos solamente en las partes funcionales de recursos humanos, ¿no? Entonces, ejemplos prácticos son ejemplos de nuevas estrategias de nuevos productos, por ejemplo, donde se pone todo un proceso de definición de target, de valor generado y retorno sobre esto, pero cuando vas a discutir recursos, etc., y cuál es el punto crítico de recursos humanos en esos proyectos, no está claro. Y el profesional de recursos humanos muchas veces no logra traducir qué significa contratar a algunas personas 10 días después o los 10 que deberían entrar antes al proceso entra después. Entonces yo creo que cuando se hace la revisión, y ahí Mauricio tiene mucho más experiencia que yo en esto, pero hace todos los años la planeación para el año siguiente o la planeación estratégica, hay una serie de proyectos estratégicos donde el profesional de recursos humanos tiene ahí la obligación o la oportunidad de entender cuál es la estrategia de negocio y poder sensibilizar al CFO, al CEO, cuáles son los aspectos críticos de personas que tienen que entrar en este proyecto como variables importantes. Si yo no logro hacerlo, va a ser mucho más difícil después manejar algo más que costo, ¿cierto? Si me ven como costo, entonces va a ser difícil como agregar valor. Y todas esas transformaciones o reestructuras que estamos pasando, hay una serie de indicadores, otra vez, de desarrollo de nuevas habilidades, que muchas veces, cuando hay crisis, lo primero que hace es cortar, y Mauricio lo conoce mejor que yo también, cortar los presupuestos de entrenamiento en 50%, 60%, cuando, a ver, si yo no puedo invertir esto, ¿cómo voy a desarrollar esta nueva habilidad de la nueva plataforma digital que queremos generar? Entonces, es muy importante en esos momentos poder, y no hay, yo estoy dando algunos ejemplos, pero hay muchos otros porque cada empresa tiene su situación distinta. Sí, de verdad, o sea, aquí es donde ya no, como decía Mau en un momento, no ser solo funcional, sino realmente capital humano tiene que ser un área estratégica, porque al final del día el talento es el que va a crear el valor a través de los procesos, a través de las máquinas, a través de la logística, de todas las áreas, ¿no? Entonces esto que acabas de mencionar, Andrés, es verdaderamente importante. Y Mauricio seguro nos va a complementar reforzando mucho esta necesidad de que el capital humano ya totalmente sea una dirección estratégica de la mano con la dirección de finanzas para la creación de valor. Mau, te escuchamos. Y no solo con la dirección de finanzas, Marta, yo creo que Claro. es con todo el equipo de liderazgo de una organización, porque finalmente la gestión de talento está en las manos de todos, ¿no? Sí. No sé si tú estabas presente, pero en alguna intervención que me invitaron nuestros amigos del IMEF, yo les proyectaba un panel y les decía, cuando ustedes están en un business review, ¿qué ven en esos números? Pues por los números, pero ¿qué hay atrás de cada número? ¿Qué hay atrás del overheads? ¿Qué hay atrás de los profits? ¿Qué hay atrás del cash flow? Gente, hay talento. Entonces, no me digan que no se puede medir financieramente la contribución del talento si lo tenemos ahí. A ver, empecemos por un director de finanzas o empecemos por quiénes son los que crean valor en una organización muy directamente. Bueno, oye, que el área comercial, ok, ¿cuánto te cuesta y cuánto tienes que invertir en tener al mejor líder comercial
que pueda haber en el mercado de tu sector para que logres números espectaculares en ventas. ¿A quién puedes traer? El mejor mercadólogo que te puedas imaginar para que te ayude a encontrar las estrategias y las iniciativas para mejorar la penetración en el mercado. Entonces, todo lo que tienes detrás, o lograr la eficiencia operativa, el mejor producto, el mejor servicio, la mejor atención al cliente, todo eso es talento, talento, talento. Y si algo le debemos a la pandemia es que abrió los ojos a una gran mayoría de líderes, es decir, caramba, sin la gente no puedo lograr esos números que en cada business review presumo a mi consejo directivo, a mi equipo de liderazgo, etc. Partamos de eso. Cada número, cada cifra que presentamos en la organización tiene talento atrás. Lo que tenemos que hacer los líderes y en particular los facilitadores de gestionar el talento en las organizaciones es poner eso en la mesa, es decir, y hacerlo evidente, lo cual requiere nuestra capacidad analítica, nuestro proceso de manejo de datos. Como dice Tom Hack del HR Training Institute en Ámsterdam, no solo se trata de People Analytics, se trata de Analytics for People. También en qué beneficia a la gente el manejo que tiene una organización respecto a su clima, etc. Alguien preguntaba por ahí cómo se puede medir el clima organizacional. Yo les diría, olvídense ahorita del clima organizacional, vámonos concretamente al nivel de compromiso de la gente, el engagement. No le preguntes a alguien, oye, ¿estás satisfecho con tu sueldo? Pues, nadie está satisfecho con lo que gana. Siempre va a ser un factor que te va a salir muy abajo. Oye, estoy muy contento con mi líder. Pues depende cómo te lleves, ¿no? Vayámonos sobre cosas muy, muy concretas. Mercer tiene instrumentos para medir engagement. Gallup para mí es fantástico. Son 12 variables nada más que miden el compromiso de la gente y puedes comparar contra un percentil con el que quieras posicionarte. En fin, hay que encontrar las herramientas correctas, como yo decía hace un momento, los datos correctos y sensibilizar a la organización de que incluso los entrevistadores, Martita. Sí. El entrevistador tiene que estar muy consciente de que su decisión sobre aquella persona que va a contratar efectivamente es la que le va a agregar valor a lo que está buscando. Correcto. Alguien también ponía en el chat sobre la evaluación del desempeño. La evaluación del desempeño no debe ser sobre un solo año. Es una evaluación sobre 2, 3 años porque lo que estamos buscando es un desempeño consistente en el tiempo, tanto encontrando objetivos, superándolos o en qué medida está excediéndolos, o si consistentemente está por abajo de lo que se espera de una persona, hay que tomar decisiones. En fin, volvemos al tema de los datos, People Analytics y una gran capacidad para tomar decisiones que el mundo de los datos nos da, muy atinadamente Andrés lo decía, 24/7. Pero bueno, ya no sigo porque se nos va el tiempo. Adelante, Marta. Sí, no, pues de verdad el escucharlos es lo importante el día de hoy. Yo coincido, obviamente, como lo hemos predicado muchas veces, Mauricio, y bueno, ahorita con André, en que la parte del compromiso y la toma de decisiones son fundamentales, y eso justamente lo haces a través del talento, a través de la gente. Entonces nos queda claro, creo a todos, sin como previo a una conclusión del panel, que la persona al centro es la creadora de valor. Ahora toca justamente a nosotros como preparados con la dirección del talento, vincular esa parte a través de mostrarlo, como tú bien dices, sí se puede, y tan se puede que ya se hace, del impacto de la creación de valor en las finanzas, de la creación del valor de la gente, a lo que es la parte de las finanzas de la empresa, que eso es lo que le interesa mucho al consejo. Pero pasando a un tema que también viene a reforzar todo esto que estamos tocando, me gustaría retomar esto de que en el 2000 surge en San Francisco el concepto de Social Return on Investment, o el retorno social de la inversión, y aquí quisiera escucharlos sobre cómo se puede vincular la creación de valor del capital humano en una empresa a lo que es la creación de valor social. ¿Se puede? Si se puede, no se puede. ¿Cómo transparentarlo? Mau. Mira, yo creo, ahorita terminando mi intervención, si me permiten, 2 minutos para encender la luz, porque ya me veo muy oscuro yo mismo.
Mira, yo creo aquí es un tema también fundamental, y perdón si insisto demasiado en esto, es responsabilidad de todos los líderes y de toda la organización. Efectivamente, cuando surge este retorno de inversión sobre cuestiones sociales, pero muy enfocado a temas de sustentabilidad y ambiente hacia el año 2000 y desde entonces he venido cobrando mucha fuerza, por supuesto que tiene su factor, tiene su valor, tiene su importancia y su relevancia. Sobre todo cuando estás viendo que cambian hábitos de consumo, los consumidores hoy cada vez están más sensibles a comprar en organizaciones que tienen políticas, prácticas visibles y demostrables sobre cuestiones de sustentabilidad y ecología, sobre cuestiones de salud, sobre cuestiones de bienestar hacia el propio consumidor y que están cuidando a su cliente, a su consumidor, a su cuentaviente, si es un banco, etcétera. Entonces, ya hay mucha mayor sensibilidad del consumidor, del cliente, hacia adquirir e interactuar con compañías que tienen estas prácticas. De ahí podemos deducir e inferir directamente que efectivamente, entre mayor visibilidad y mejor y más sólida reputación corporativa tengamos en términos de sustentabilidad, bienestar, cuidado de la salud, cuidado del ambiente, etcétera, tendremos más y más y más adherentes a nuestro producto o a nuestro servicio. Esto crea además un requerimiento muy importante hacia dentro de la organización. Y ojo, no se trata de, por ejemplo, tener un sello que diga empresa socialmente responsable por tenerlo. Claro. Nuevamente, se trata de que se vivan los aspectos, los principios y los comportamientos que requieren demostrar que somos una compañía sustentable. Por lo tanto, nuestros productos, nuestros servicios lo son. Inmediatamente, cuando ha crecido esto, por ejemplo, en Ciudad de México, que se eliminó el tema de los popotes, pues todo el mundo empezaron a encontrar alternativas. Y fíjate cómo de la necesidad, la innovación y la creatividad inmediatamente aparecen para ayudarnos a resolver temas. Yo recuerdo, por ejemplo, por decir algo, un Starbucks que ya te dan algo diferente a lo que era el tradicional popote, ¿no? Ya en algunos restaurantes te dan popotes hechos con hoja de lechuga y no sé qué tantas cosas. Todo es reciclable, empieza a haber ese comportamiento. Entonces, tú como consumidor, si tienes esa conciencia, esa sensibilidad, consumes, vas a esos lugares, consumes esos productos, esos servicios y por supuesto ahí viene el retorno de inversión. A eso se refiere el retorno de inversión cuando tienes prácticas políticas muy congruentes entre lo que haces y tu realidad en materia de sustentabilidad, ambiente, bienestar, etcétera. Y voy a encender la luz mientras André nos hace favor de complementar esta pregunta. Te escuchamos, André. Gracias. Gracias, Marta. Mira, yo quería expandir un poquito el tema, ¿no? Porque si yo voy a la pura definición de SROI o SROI, la verdad es que todavía es un concepto nuevo que no tiene una aplicación tan vasta, por así decir, en el mundo corporativo, si quieres, ¿no? Incluso en gobiernos. Pero volviendo un poco, quizá un poco de historia, si nosotros regresamos al foro de Davos en 2020, una de las principales discusiones ahí fue justo el tema de responsabilidad de decisiones de ejecutivos en temas generales de negocio, qué impacto eso generaba a medio ambiente, a aspectos sociales, aspectos de equidad, al cambio climático y etc. Entonces, eso ya venía de varios años, pero que eso se tratara en un foro de Davos, yo creo que daba un poco de la relevancia de la comunidad, de la sociedad, tomar acciones un poco más concretas, ¿no? Entonces surge el tema de SRI, viene justo este tema, ok, es una metodología para cuantificar más eso. Entonces, ok, vamos a concentrarnos a reducir emisiones de carbono en hasta 0% en 2025, ok, pero ¿qué significa? Entonces, SRI yo creo que viene a ayudar a cuantificar un poco esto. Y si vamos a ver a punto de vista de las empresas, pues eso se empieza a discutir en boards y empieza a cascadear para las organizaciones una serie de métricas relacionadas a ESG, a responsabilidad social de una manera general, ¿no? Entonces, y ahí por ahí vi ejemplos de métricas, ¿no? Entonces, de ESG,
pues tiene que ver todo, desde que Mauricio habló de popotes, pero dentro de la organización, ¿no? Uso de materiales impresos, uso de vasos descartables y por ahí va, temas de diversidad, equidad e inclusión. Desafortunadamente no es solo un tema de género, pero un tema de etnia en México, cuando vemos una gran parte de la población que viene pues, de orígenes lindas de mayas, aztecas, etcétera, pero cuando ve cuántos están en puestos directivos, es un número muy bajo, incluso que tienen acceso, ¿no?, a servicios. Entonces, hay una serie de indicadores de diversidad interna, de equidad, en términos de compensación. Entonces, la compensación está equitativa entre diferentes grupos. Entonces, hoy por hoy, yo creo que hay un número de organizaciones muy amplio, ¿no?, que tienen esas métricas, ¿no? Por ejemplo, en términos de algunas estadísticas de CEOs, que 44% tienen ya objetivos relacionados a impacto ambiental, 65% a impacto social. Entonces, son métricas que ya existen dentro de las organizaciones. Y además, cuando preguntas uno a los ejecutivos cuáles son sus principales preocupaciones, pues temas ambientales, temas de inclusión digital, temas de equidad afuera de la compañía, son temas que les preocupan. Entonces, todo eso ya está entrando de alguna manera en métricas de las organizaciones. Ahora, indo más allá, y es un tema que creo que mencionaste rápidamente sobre el tema de valor compartido, ¿no?, entre empresas. Sí. Es algo que vemos creciendo mucho en nuestras análisis. Entonces, lo que teníamos antes, que era, pues, y llamamos de shareholder primacy, ¿no? Solamente el shareholder definiendo todas las métricas de la compañía, y cuando hablamos bueno, en español sería modelo de múltiples partes interesadas, o multi-stakeholder model. Tiene que ver con, no es solo el shareholder que toma decisiones sobre los indicadores de la compañía, es conjuntamente con los empleados, es juntamente incluso con las comunidades, y esos influencian cada vez más cuáles son las acciones, algunas estrategias, y cómo la compañía va a tomar algunas acciones con relación a ESG. Entonces, en nuestra encuesta, ya 35% del último estudio que hicimos global de las empresas ya tienen un modelo de responsabilidad compartida, ¿no?, entre shareholders, ejecutivos, empleados, incluso comunidades interesadas. Entonces, va a ser bastante interesante ver nuevas métricas van a empezar a entrar, ¿no?, en nuestro rol. Entonces, ejecutivo no significa solamente que yo, André, entregue el resultado de Mercer del año, pero también para ver, de tener que regresar, imagina, regresar a la comunidad y decir, ¿cuál fue el impacto de Mercer en la inclusión social, en la inclusión de etnias, ¿no?, o la equidad de compensación entre hombres y mujeres, y por ahí va? Entonces, yo creo que es muy interesante de ROI. Yo creo que estamos un poquito lejos de aplicar en un mundo corporativo, ¿no? Excepto si sea una voluntad pues, interna de usar Analytics, pero yo creo que esas métricas van a estar cada vez más frecuentes. Bonos y compensación de ejecutivos van a estar relacionados a llegar o no a esas métricas. Sí, acabas de mencionar algo que es, digo, real. Todavía estamos, digamos, en los inicios, ¿no?, de la incorporación de estas nuevas buenas prácticas, y que creo que, bueno, de aquí ya se tocaron, y son estos nuevos retos para toda empresa, que se precie de tener esta responsabilidad social, y que quiera cuidar su reputación como tal. Allá por cuestión del tiempo, sí antes de pasar a unas preguntas, me encantaría que nos hicieran favor ambos de darnos algunas recomendaciones con relación a este importantísimo tema que insisto, estos temas nos harán crecer en un todo sustentable, y sobre todo con esta orientación humana y social. ¿Cuáles serían recomendaciones para la mayor parte de nuestro auditorio? Pues son estudiantes de posgrado, de nuestras maestrías de la Facultad de Economía y Negocios, de Capital Humano, de Finanzas, de Banca, de Economía, el MBA. Entonces, ¿qué recomendaciones ustedes podrían compartirnos a manera de conclusión, André y Mauricio, con respecto a este tema? Gracias. Mira, Marta, Mauricio, ya te vemos bastante bien el de hoy.
Mira, creo que es un tema que no puede hacer falta a ningún tipo de análisis y decisión en relación a personas. Yo podría complementar todo lo que dije antes con el tema del impacto de la pandemia en la necesidad de un propósito. Entonces, finalmente, sí tener el talento, sí tener las competencias, sí tener las habilidades, pero las personas se van a unir a tu proyecto si hay un propósito, si hay un ganar-ganar, y si al fin del día estamos viendo que estamos dejando una buena huella ahí. Y ya he visto casos, especialmente de las nuevas generaciones, que traen eso en su ADN de manera bastante explícita, de cuestionar mucho más las políticas de las compañías con relación a esto. Entonces, yo creo que si yo estuviese pues ahí un posgrado o una maestría en este momento, buscaría relacionar el tema de sustentabilidad con todo lo que hacemos hoy. No hay, me dificultaría mucho encontrar algo que vamos a hacer, una decisión que vamos a tomar, que no tenga un componente de sustentabilidad, ¿no? Y al hacerlo, está solamente no como ejecutivo influenciando las compañías a la toma de decisiones más equilibradas, como también futuramente contribuyendo para este ROI. Porque si no hay, no vamos a llegar a los resultados financieros. Entonces, tomen la oportunidad de lo que nos está dando la pandemia, de reflexionar y de una vez por todas, pues incluir, ¿no?, esas métricas en todo lo que se hace dentro del ambiente corporativo. Muchísimas gracias, André. Pues 100% de acuerdo con tus recomendaciones, muy amable. Mauricio, si fueras tan amable. Mira, yo creo que algunas recomendaciones muy básicas es justo eso, regresar a lo básico de lo que funciona. Una de las preguntas que me gusta muchísimo que plantea Gallup en su encuesta de engagement, creo que tiene muchísimo sentido y he tenido la oportunidad de irla aplicando cuando he tenido la responsabilidad de recursos humanos sobre la asociación, y es algo tan simple y tan sencillo como yo sé lo que se espera de mí. Qué importante es lo que acaba de decir ahorita André, y incluso un estudio de McKinsey habla de que las empresas que han tenido éxito ante la adversidad que ha significado la pandemia es aquellas que han hecho una buena labor por refrescar el propósito de sus organizaciones y de sus negocios, y con ello explicar a la gente de una manera más clara qué es lo que se espera de cada quien. ¿Por qué ha tenido y en su origen tuvo tanto éxito el trabajo remoto? Después vino que si el burnout y que etcétera, etcétera. Bueno, hay que hacer el ajuste, pero llegó para quedarse, al menos en un esquema híbrido. Yo creo que fue porque hubo mayor conciencia de los líderes de una organización por refrescar ese propósito, insisto, como bien lo señala André, así mismo lo encuentra McKinsey en este estudio, pero también, de acuerdo a lo que dice Gallup, y yo estoy convencido de ello, clarificarle a cada persona qué es lo que se espera de cada uno de nosotros, pero no en términos de yo espero que llegues puntual, que llegues bañado, no, yo espero que tú contribuyas y que agregues valor en función de tu talento, de la responsabilidad por la cual ha sido contratado en estos aspectos específicos. Entonces, ahí es donde empiezas a sumar esfuerzo y talento de la gente con cuestiones y mediciones muy interesantes que constituyen ya los People Analytics, que van a darnos fuerza para esa toma de decisiones y demostrar que el retorno de inversión es clarísimo, pero no lo habíamos querido ver. ¿Por qué? Por algunos paradigmas que teníamos de que todo lo que hay alrededor de la gestión de talento hay intangibles. Pues no, hay una enorme cantidad de tangibles, el mundo de los datos está ahí, sepámoslo aprovechar, preparémonos, desarrollemos capacidad analítica si creemos que es necesario, pero preparémonos para entender el mundo de los datos, porque más allá de lo que es la organización hoy, es algo que está afectando cotidianamente hasta nuestra vida social. Y si no, vean cómo Spotify te adivina todos los días y te genera un playlist de acuerdo a la música que te gusta. Tus gustos diarios, tu gusto semanal, tu gusto mensual, y tu gusto anual. Esto es lo que más escuchaste y esto es lo que te gusta. Netflix, porque viste esto, ahora te va. O sea, el mundo de los datos nos está dominando y creo que tenemos que correr en recursos humanos en particular y en el mundo de las organizaciones para entender cuál es la utilidad de el Data Analytics o el People Analytics en nuestro caso.
Y hay mucho No. más para platicar, pero ahí me quedo. No, pues, pero es todo muy cierto y muy relevante. Y esta parte de que tengan claro qué se espera de ellos, y la parte de la misión, la visión de la empresa, o sea, volver a lo básico y sobre todo lo que decías, ¿no? De la comunicación que debe tener los líderes con su equipo, que lo veíamos ya en casos muy buenos que nos comentaba. Y mañana va a estar invitado Ignacio Echeverría, director de RH Santander, que nos comentaba que en esta pandemia justamente fue lo que ayudó a que las cosas salieran, no se detuvieran y que se crea valor inclusive. O sea, lo que pensaba que iba a disminuir la productividad, al contrario, se generó mayor valor y se generó muy buen engagement, pero haciendo uso de esta visión que tenemos ahora actualmente, de la importancia del engagement, de la importancia de la comunicación, de la importancia del saber qué se espera de ellos y pues lo aquí comentado. Definitivamente pues es un privilegio el haber estado con los dos y bueno, les voy a pedir si son tan amables de que podamos dar pues respuesta a algunas de las preguntas. En varios casos, varios de los que están escuchándonos nos preguntan sobre si pueden compartir ustedes o recomendar herramientas para la gestión de datos, así como lo que acabas de comentar de Gallup. No sé si tengan ustedes algunas herramientas que recomendarles a nuestros escuchas. Uno de los expertos lo tenemos aquí, que es André. Sí, yo lo sé, que pero... tiene mucho en eso. Yo nada más, antes de que André nos aporte y nos guíe en ese aspecto, yo diría, prepárense mejor. O sea, tomen programas, hay muchísimos programas sobre cuestiones de datos, escojan el mejor. Seguramente la NAWAC ya tiene en su portafolio de desarrollo, seguramente ya tiene mucho sobre análisis de datos. Más que leer, que entrar en cuestiones de un libro, etcétera, yo les diría mejor vivan la experiencia a través de un programa de formación a nivel ejecutivo en Data Analytics, que afortunadamente y por la importancia que tiene, hay ya muchísima oferta en el mercado. Pero acérquense a la NAWAC, seguramente ahí está la solución en cuanto a formación. Y en cuanto a herramientas, libros, estudios, Mercer es campeón. Le cedo la palabra a André. Sí, Yo respeto muchísimo lo que tienen ellos y lo he usado. Gracias, Mauricio. Y qué bueno que lo mencionas de la NAWAC, porque tú eres testigo de lo que hemos trabajado en la actualización de este programa y justamente incluyendo esta parte de People Analytics en nuestro programa y la Data Analytics. Entonces, pues te agradezco la mención. Andrés, si fueras tan amable de compartirnos. Sí. Mira, aquí, no sé si la respuesta te va a agradar, Mauricio, pero la verdad es que depende de incluso la preparación tecnológica de mi organización y de la conexión con diferentes bases de datos. Entonces, el gran tema de Analytics es tener los datos primero, ¿no? Y poder conectarles, porque muchas veces tú tienes datos desconectados. Entonces, muchas empresas más grandes, incluso ahora también pequeñas, medianas, tienen grandes como plataformas como SAP, Oracle, Workday, y cada vez en utilización más frecuente, que esas ya les van dando como algunos aplicativos para usar datos de acuerdo con tu propia necesidad. Hay otras, por ejemplo, incluso startups, o LinkedIn, por ejemplo, es un gran banco de datos y que ya tiene soluciones, por ejemplo, para utilizar en Analytics. Pero yo no veo una única herramienta y lo que Mauricio dijo para mí tiene mucha validad, es pensar para qué necesito ese análisis de datos. No existe one-stop shop plataforma que me va a dar todo, ¿no? En mi experiencia, Mauricio, yo no he visto. Yo creo que depende mucho cuál es su objetivo para poder buscar el tipo de predicción. Watson, por ejemplo, la plataforma de IBM, ha hecho incluso trabajos increíbles de predicción de rotatividad, no, de rotación, perdón, y donde ya puede hacer casi con 90% de seguridad predicción sobre qué tipos o qué grupos tienen mayor posibilidad de dejar la compañía, permitiendo a que los gestores actúen antes.
Y por ahí también México es un gran, un gran lugar, un gran sitio de varias startups que están empezando y varias startups que tienen bastante tecnologías también más, por así decir, más accesibles que incluso varias a pequeñas y medianas empresas también están utilizando. Entonces, yo creo que para mí la combinación es entender para qué quiero Analytics, qué tipo de organización yo tengo para poder buscar tecnología adecuada. Sí, definitivo, André, pues muchísimas gracias. Todo de alguna manera dicen, pues es contextual, situacional, tendrías que ver el momento, ¿no? Y la necesidad de la medición, del análisis. Sonia López nos pregunta que actualmente en LinkedIn ve muchas publicaciones sobre salario bajo demanda, pago de lo devengado sin esperar a la quincena o al mes, y dice, ¿este concepto está aprobado? Les pregunta. ¿Qué experiencia han encontrado, sobre todo en cuanto a su incidencia en satisfacción y el ROI? ¿Te refieres a estos nuevos sistemas de autopréstamo sobre ya el sueldo que Ajá, tengo? exacto, exacto. Mira, yo conozco por ahí 2 o 3 aplicaciones que les está yendo muy bien, pero el gran pero que les pongo es, yo le apuesto más a la educación financiera que al que un colaborador, un trabajador, aunque sea ya algo del que ya devengo, y porque va contra la quincena que está a punto de recibir, va a llegar a la quincena ya con desventaja. Yo le apostaría más a que preparemos a la gente en educación financiera, nuevamente lo metamos en un mundo de datos muy básicos, muy elementales, cómo se conforma su compensación, en qué está gastando, cómo se elabora un presupuesto familiar, cómo puedes empezar a dosificar tu dinero para que no estés llegando tan ahorcado cada quincena. Porque ese es el gran pero que yo le pongo a estos sistemas. Sí están regularizados, sí están trabajando, sí están funcionando. Hay muchas organizaciones que están creyendo en ellos, pero ese es el gran pero y yo incluso una de estas empresas es una de las que apoya Endeavor, que sabemos Sí. una organización que apoya startups. Yo fui parte del panel que los estuvo evaluando y ese es el gran pero que siempre les he puesto. Trabaja más en la educación financiera que en estar destapando hoyos, tapando hoyos, destapando hoyos, en fin. Yo creo que ese es un tema que, y a mí me tocó vivir como director de recursos humanos en muchas empresas, cuando ves que un trabajador apenas llega a la quincena y además le tienes que descontar Fonacot, Infonavit, 2 o 3 pensiones alimenticias, y no estoy exagerando, y se queda con 100 pesos, 200 pesos a la quincena. Tenemos que ayudarlos en otro aspecto de raíz y no nada más como un remedio. Ese es mi punto de vista. Pero de que funcionan y están siendo exitosos, sí lo son. Pues escuchamos a André y ya hago una conclusión. André, ¿gustas comentar al respecto? Sí, sí, bueno, lo que Mauricio pone, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Es una excelente herramienta, funciona bien, desde que tengas educación y sepas cómo utilizarlo, ¿no? Entonces, acompañar esto de educación financiera creo que es fundamental. Y el otro punto es que esta educación es muy importante, no solo para ese aspecto, pero a otros, considerando que cada vez vamos a dar más flexibilidad a los colaboradores de una organización y quizá más empoderarles más en la toma de decisiones. Entonces, si están bien educados, ¿no? Para las tomas de sus decisiones, si hacen bien autogestión de su labor y también de sus vidas personales, herramientas como esta pueden ayudar, si no es lo que Mauricio dijo, ¿no? Llega fin de mes y cómo pago las pensiones y otras cosas más. Sí, definitivamente la parte como acabas de mencionar, si la persona está bien, y aquí el enfocarnos a una educación financiera, la parte de finanzas personales y sobre todo para tener salud financiera, porque luego si no hay salud financiera vienen los problemas de salud física, de las angustias y el estrés y etcétera, ¿no? Entonces, 100% de acuerdo con las respuestas de ambos y pues gracias por enriquecerla. Y yo creo que con una última pregunta vamos a cerrar el día de hoy. Y esta nos la hace Gustavo Cardona, que nos dice que si podrían comentar, tendrían algún ejemplo de alguna empresa en donde hay esta relación del Data Analytics con, obviamente, los KPIs y las estrategias de ESG.
no sé si nos den algún ejemplo de alguna empresa que ya esté esta parte relacionada, donde está la medición del ROI del capital humano con la aportación del impacto, con el impacto en el medio ambiente, en la parte social y en la gobernanza. Pues mira, una empresa para la cual orgullosamente trabajé brevemente es Mars, donde efectivamente están los indicadores, está el compromiso de los mismos dueños que se cascadean en toda la organización por cumplir esa responsabilidad social, pero como lo hemos dicho, en la realidad, cuidando la comunidad, velando porque los productos cumplan los estándares más altos de calidad para consumo humano, para el consumo de las mascotas, etcétera. Y es donde yo he visto una excelente aplicación. Otra compañía es Nestlé, que tiene una estructura de KPIs y de responsabilidad corporativa, social, etcétera, impresionante, increíble y muy exitosa, incluso que trasciende el mero concepto del origen que en el 2000 surgió del SROI, Sí, y que va más allá, como es la formación de jóvenes, que conocemos la educación dual que tienen. Otra compañía, poco conocida por su nombre, pero muy conocida por sus productos, Newell Brands. Yo creo que es de las que, con su director de recursos humanos a la cabeza, por cierto, han logrado vincular muy bien indicadores que tradicionalmente podrían llamarse recursos humanos con desempeño de la organización en cuestiones de marketing, manufactura, comercial y satisfacción de los colaboradores, la experiencia del empleado que también André nos refería al principio. Entonces, esos son ejemplos de empresas y es lo que realmente preguntan, pero por ahí, en esos casos, pueden encontrar información y ejemplos de qué es lo que están haciendo y muy buenas prácticas. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias, Mauricio. No sé si, André, quieras comentar algo adicional. No, sobre nombres de empresas no, porque muchas veces tengo contratos de confidencialidad. Sí. No quiero aquí correr el riesgo de Claro. herir a alguno. Pero hay muchos indicadores que Mauricio conoce, por ejemplo, de empresas socialmente responsables, que puede ser una buena pista ahí para algunas que están haciendo buenos labores. Y también de leer los reportes financieros de estas empresas. La mayor parte de los boards están definiendo metas de ESG y esas metas salen en los reportes anuales, los reportes mexicanos o americanos, etc. Entonces, siempre muy bueno checar algunas de esas empresas y vamos a tener ahí varios indicadores muy interesantes de algunas de esas métricas relacionadas a ESG. Vamos a ver cada vez más. Todo ese tema de diversidad, equidad, inclusión es algo que hemos hablado bastante en los últimos años, décadas, pero vamos a ver cada vez más temas ambientales, mucho más fuertes, y principalmente relacionados a emisión de carbono y algunos otros más. Y por los acuerdos del Tratado de Libre Comercio, vamos a ver México se acelerando bastante por ese tema de responsabilidad de impacto en el medio ambiente, responsabilidad de impacto de equidad de compensación, por ejemplo, y por ahí va. Entonces es importante estar atento a esas cosas. Muchísimas gracias, Marta, André. yo quisiera enfatizar algo que aporta André rápidamente, y porque está en nuestras manos. Vayamos a los reportes anuales de las compañías. Ahí están los cómo, los indicadores, y efectivamente, totalmente de acuerdo con André, una creciente preocupación, interés y medición sobre los temas que hemos tocado esta tarde. Ese es un excelente instrumento y un excelente medio para enterarse de cómo se están haciendo las cosas en el mundo real. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo a los dos y les cedo la palabra a Ana Paula Franco. De verdad, un gusto el tenerlos con nosotros el día de hoy. Gracias. Ana Pau. Muchas gracias, Marta Beatriz. Muchas gracias, André, Mauricio. Antes de finalizar, quiero informarles a todos los que están aquí presentes que fruto de los convenios que tenemos dentro del CADEN, dentro del IDEA de la aceleradora, pues vamos a estar invitando, mañana van a recibir la información, para un summit que está organizando Expansión, la verdad con muy buenos panelistas durante todo esta semana, pues, motivándolos un poco a seguir con esta capacitación fuera de las clases o fuera de las propias maestrías que tomamos, y pues aprovechar el poder tener de primera mano a grandes expertos como los que tenemos aquí, como los que tuvimos el día de hoy, a lo largo de toda esta semana.
Les cedo la palabra a Toño Morfín para el cierre de la ponencia del día de hoy. Ya muy brevemente, solamente agradecerles muchísimo, Mauricio, André, por esta excelente presentación y la discusión de estos temas que, pues, como ven ustedes, hay un gran interés. Si ustedes echan un ojo al chat, hay muchísimo interés en los temas que ustedes han tocado. Y les pediríamos, si no tienen ustedes inconveniente, que nos hicieran favor de echarle un vistazo a algunas de las preguntas que hay ahí. Alguien pide, por ejemplo, que le recomienden algunos libros y demás, y lo podemos hacer a través después de Ana Paula, ¿no? Tú nos puedes ayudar con eso para que no se queden estas inquietudes sin ser atendidas. De verdad, muchísimas gracias. Creo que este tipo de foros ayudan a que tengamos desde el punto de vista tanto de los que nos dedicamos a la formación como de los que se dedican a la gestión, entre los que están pues todos nuestros alumnos y profesores presentes en este momento, tengamos una mucho mayor atención a los temas de capital humano, que sin duda pues son, como aquí se ha expresado, centrales para no solamente para el buen desempeño de las empresas, sino también para, digamos, la salud integral de las personas, su desarrollo pleno y desde luego, pues ahora que está tan de moda hablarlo, para la felicidad de las personas. Entonces, nada más darles nuevamente las gracias a todos nuestros profesores, alumnos, por acompañarnos en esta tarde e invitarlos a que mañana se vuelvan a conectar. Creemos que va a ser estos 3 días de muchísimo provecho para todos nosotros. Gracias. Muchas gracias a todos y hasta mañana. Gracias, hasta Hasta luego, mañana. gracias. Gracias. Hasta mañana.